Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llegavídeos. En esta ocasión vamos a ver 7 trucos o consejos que os voy a dar para que nuestra casa luzca totalmente limpia y ordenada. ¡Comenzamos! Sí, compañeros, aquí tenemos el primer truco del día. Todo el mundo se corta las uñas menos la gente que se las come, pero bueno, vamos a suponer que todo el mundo se corta las uñas y hay una cosa muy asquerosa, que es que caigan las uñas al suelo y luego, bueno, queda el suelo lleno de uñas. Pues es tan sencillo como poner un poquito de cinta adhesiva en los laterales de los corta uñas. Con este simple gesto lo que vamos a hacer es una especie de depósito en el centro del corta uñas donde quedarán albergadas todos los trocitos de uña que vamos retirando de nuestros dedos. Bueno, pues simplemente luego retiramos la cinta adhesiva y veremos cómo los trocitos de uña se han quedado adheridos a la cinta adhesiva, y ahí tenemos todo recogido y simplemente pues lo tiramos a la papelera o basura, haciendo que el suelo siempre esté limpio al menos de uñas. Vamos al siguiente, y con unas bridas que tenemos por casa o cualquier otro trozo de plástico así en forma de cinta, vamos a hacerle unos dientes con unas tijeras. Esto la verdad es que no tiene mucha complicación, simplemente tenemos que asegurarnos de hacerlas en las muescas o los dientes en esta dirección, digamos ascendente, tanto en un lado como otro. ¿Por qué? Porque esto va a agarrar pelos. ¿Qué pelos? ¿De dónde va a tener que agarrar estos pelos? Pues de los desagües. La gente con poco pelo como yo, bueno, no tiene tantos problemas, pero la gente que tiene el pelo largo sí que, bueno, pues en los desagües, por ejemplo, de la ducha o de la pila del baño, sí que se quedan pelos y eso acaba atascando y embozando el desagüe. Pues simplemente veis que metiendo la brida con estos pequeños dientecitos, lo que ha hecho es recoger todos estos pelos. Haced la prueba y veréis cómo vuestros desagües están igual que el mío. Tercer truco para ver cómo podemos dejar en este caso el microondas limpio. Todo el mundo sabe que cuando calientas algo en el microondas es inevitable que salpique y que quede, pues bueno, pequeñas gotitas tanto en las paredes como en el techo. Esto, aparte de ser poco higiénico y poco estético, puede ser hasta peligroso porque puede incendiarse el microondas en el caso que tenga grill. Pues nada más fácil para eliminar estas pequeñas manchas que poner un pequeño vaso con agua y zumo de limón durante 1 o 2 minutos, depende de la potencia de vuestro microondas. Tiene que estar hirviendo como 20 segundos más o menos dentro del microondas para que genere vapor. Una vez que se ha generado ese vapor, habrá reblandecido todas estas manchitas y simplemente con un trapo o bayeta las vamos a poder eliminar prácticamente todas, y si hiciera falta repetir la operación, pues nada, ahí lo haríamos. Vamos con el siguiente, y es limpiar las zapatillas, que no es que sea una cosa en sí del hogar, pero bueno, queda muy mal entrar a una habitación o donde las dejes y ver ahí las zapatillas todas cochinas. Además, oye, que es antiestético para uno mismo. La manera más fácil es, sinceramente, con unas toallitas de estas higiénicas, toallitas húmedas. Le das una pasadita y con esto casi va a quedar totalmente bien, pero si por lo que sea hubiera alguna manchita, se puede usar, aparte de las toallitas, un poquito de quita esmaltes para las uñas de acetona. Esto, bueno, no es ni malo ni bueno, depende del tejido, ¿vale? En este caso, al ser de goma no va a haber problema, pero si fueran de piel o de cuero, muchas veces al estar teñido esa piel o cuero, sí, se van a quedar súper limpias, pero bueno, no hay que abusar porque se nos irá quitando el teñido a la piel. Así que como última opción está bastante bien, aunque no hay que abusar de ella. Y lo dicho, con toallitas húmedas casi nos van a quedar genial. Vamos al siguiente, que es eliminar marcas de rotulador o pintura, cera, témpera, lo que sea. En este caso estoy usando rotuladores permanentes, que no se van prácticamente con nada, la verdad, son bastante buenos. Aquí le vamos a pasar en seco un trapito, haya manchado un poco porque aún estaba un poco húmedo, pero vemos que, bueno, que están, súper adheridos a la superficie. Vamos a usar 3 productos para ver cuál va mejor. En este caso estamos usando alcohol 96 grados y vemos como queda una pequeña sombra. Ahora vamos a usar quita esmaltes de las uñas, que es lo mismo que hemos usado para limpiar las zapatillas, y vemos que, bueno, parece como que lo limpia un poco mejor. Y por último, uno que circula mucho por internet, el WD-40, este aceite multiusos que vamos a
a darle ahí y bueno, algo quita, pero la verdad es que pensaba que iba a ir bastante mejor, así que bueno, casi que es, bueno, casi no, se ve a simple vista que lo que mejor ha funcionado ha sido la acetona, así que voy a darle a todo el banco para eliminar, pues eso, el manchurrón que he dejado y que la cocina vuelva a estar limpia y como estaba antes de hacer nada. Bueno, pues aquí lo tenemos y vemos que la acetona sí que ha hecho bien su trabajo, por lo tanto es el producto que yo aconsejo para limpiar estas manchas. Y si es importante que todo luzca bien, es importante que todo huela bien. Hay productos como en este caso es una especie como de perfumador para ropa, que lo que hace es que huela la ropa limpio, pues cuando se nos acabe, o lo podemos hacer nosotros en casa, y es tan sencillo como poner agua, más o menos 2/3 de agua y 1/3 de suavizante, el que nosotros usemos. En este caso estoy usando la misma marca del original, pero puede ser cualquier suavizante, lo importante es que huela bien, y ya lo tendríamos. Esto simplemente se echa encima de la ropa, mantas, ropa de ponerse, o a mí me encanta echarlo sobre la cama, 2 o 3 rociadas, y os puedo asegurar que esa noche cuando nos acostemos va a oler a limpio, bueno, que vamos a dormir súper a gusto. Y por último, si, bueno, a veces la casa huele un poco mal es a causa de las zapatillas. Bueno, pues hay desodorantes que sirven para eliminar el mal olor de las zapatillas, pero bueno, son caros. Así que os voy a dar una alternativa que es el ácido bórico. Lo venden en farmacias y sin receta ni nada, simplemente lo pedimos y nos darán eso, un botecito, una bolsita con polvito blanco. Este polvito blanco es, bueno, es matabacterias básicamente, así que lo que vamos a hacer es echarlo en las zapatillas, lo sacudiremos un poco por dentro hasta que quede todo por dentro impregnado de este polvo, y os aseguro que esas zapatillas en tiempo no van a oler, y si huelen es porque nuestros pies son el verdadero problema. Así que esa noche nos ponemos unos calcetines y dentro le hemos puesto ácido bórico. De este modo nuestros pies tampoco olerán y bueno, nuestra casa no estará con ese olor o tufillo a queso Roquefort.